Mi mejor amiga me envió una nota extraña. Cuando la leí y me di cuenta de lo que significaba, me sentí mal inmediatamente. Corrí al lavabo y vomité. Después intenté terminar de leerla, pero cada línea me horrorizaba más y más. La nota decía: «Querido Peter, hay tanto que quiero decirte, pero tan poco tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo juntos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿8 años desde que te fuiste? Sé que juraste que nunca volverías, y hasta ahora has mantenido tu promesa. Pero tengo que hacer que la rompas. Debes volver. Hay algo malo con la isla misma. La isla está enferma, Pete. Se está muriendo. Y nadie quiere admitirlo. Siguen enviando panfletos y volantes, pidiendo a los turistas que tomen fotos del maldito cañón. Pero nadie se atreve a admitir que este lugar no es normal. Sabías la verdad, Peter. Creo que por eso te fuiste. Pero tienes que volver. Por favor, este lugar te necesita. Yo te necesitaba. Pero es demasiado tarde para mí. Es demasiado tarde para detener lo que pasó. Así que no lo hagas por mí. Hazlo por los demás. Te necesitamos, Peter. Siento haber interferido en tu vida». Releí la nota 3 veces, convenciéndome de que estaba equivocado sobre lo que significaba. Pero conocía a Macy desde que era una niña. No era solo una petición de ayuda. Era una carta de despedida. La arrugué y luego abrí las redes sociales para confirmar mis peores temores. Macy se había ahogado el domingo pasado. Nadie se había molestado en avisarme del funeral. Pero no me sorprendió. Hacía tiempo que no estaba en casa. Macy se equivocó 2 años. Este otoño se cumplirán exactamente 10 años desde que abandoné la comunidad pesquera de Grey Fork. Me pregunté si debería ignorar su carta, quedarme en Illinois y no pensar en la vida que había dejado atrás. Pero las palabras sobre el cañón me hicieron seguir adelante. El cañón. La mayoría de la gente no sabe nada de Grey Fork, excepto por un detalle clave que nuestro gobierno local ha promocionado activamente durante las últimas 3 décadas: el enorme cráter en el lado sur de la isla. Se dice que es el lugar donde se estrellaron los ovnis. Sí, han oído bien. OVNIs, extraterrestres, todas esas tonterías. Nuestra comunidad se ha alimentado de estos rumores durante casi 30 años. Mi abuelo, cuando vivía, solía decir que el accidente ocurrió a finales de la década de 1910. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y la mayoría de la gente estaba centrada en los acontecimientos europeos, por lo que un suceso extraño en el medio oeste estadounidense era una noticia sin importancia. Según él, el objeto fue avistado por pescadores locales frente a la costa de Grey Fork la noche del 13 de noviembre de 1919. Se dijo que era largo, plateado y brillaba más que una estrella. En un puesto militar cercano, el general George Aylesbury dio órdenes de derribar el objeto, y eso fue exactamente lo que ocurrió, según relató mi abuelo. El ovni fue derribado y aterrizó en el lado sur de la isla, formando un cañón que ahora se llama Cráter de Colton. Colton Ward fue el primero en llegar al lugar antes de que los militares intervinieran y lo cerraran todo. Colton afirmó que vio salir de la cápsula plateada a 2 enormes criaturas de piel gris, pero entonces el ejército le apartó y lo clasificó todo. Al menos eso es lo que dice la historia. Cuando, 6 años después, se permitió de nuevo el acceso del público al lugar, el ovni no estaba allí, ni había pruebas de que se hubiera estrellado. Colton convirtió el cráter en una atracción turística. Abrió una tienda, un estudio de fotografía e incluso un restaurante. Esto ayudó a Grey Fork a sobrevivir a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a finales de los años 50, los mineros descubrieron que el lugar estaba literalmente saturado de materiales radiactivos. Por ello, el contenido del cráter se consideró demasiado peligroso y la parte sur de la isla quedó inaccesible al público. Pasaron décadas sin que nadie conociera los detalles exactos, pero finalmente
se decidió que los niveles de radiación no eran letales si no se permanecía mucho tiempo en el cráter. Así que la trampa turística volvió a abrir y Grey Fork empezó a prosperar de nuevo. Si yo fuera un apostador, supondría que alguien de la autoridad estaba bien pagado para tomar esa decisión. Solo he vivido 35 años, pero sé que el dinero gobierna el mundo. También sabía que la radiación del cráter Colton se había cobrado muchas vidas, incluida la de mi padre. Hace 11 años, vi cómo mi madre se gastaba todos sus ahorros intentando demostrar que el trabajo de mi padre en la zona le había causado la muerte. Por eso juré marcharme y no volver jamás. No podía dejar que la muerte de mi padre me consumiera como la había consumido a ella. Ahora, 10 años después, otra muerte está relacionada con este maldito cañón. Esta vez no pude simplemente cerrar los ojos. Comprobé mi agenda y confirmé que podía tomarme tiempo libre para viajar al funeral. Luego reservé un billete de ferry a Grey Fork. No llevé muchas cosas porque no pensaba quedarme mucho tiempo. Pensé que podría arreglarlo todo en un día o dos y marcharme antes de que nadie se diera cuenta de que estaba aquí. Fui un ingenuo. En el ferry tuve la mala suerte de encontrarme con un viejo conocido. Philip West, antiguo juez de línea de los guardianes de Grey Fork, también se dirigía a la isla para asistir a un funeral. «Nunca pensé que volvería a verte, Pete. Creía que te habías ido para siempre», dijo tendiéndome la mano a modo de saludo. «Es algo personal. Macy y yo éramos los mejores amigos», respondí, contemplando la brumosa orilla de la pequeña isla. Parecía tan desolada como la recordaba. «Ah, sí, ¿eso es lo que te contó?» Philip sonrió y sacó una carta del bolsillo. Me la tendió. Cogí la hoja y descubrí, para mi sorpresa, que era una copia de la carta que yo también había recibido. Intenté disimular mi sorpresa y volví la mirada hacia la orilla que se acercaba. ¿Me había engañado Macy para que regresara a esta lúgubre isla? De ser así, mi estancia aquí podría ser aún más corta de lo que esperaba, pensé amargamente, devolviéndole la carta a Philip. Cuando recibí la carta, me pareció extraña. Hacía años que no hablaba con ella. Dejé Grey Fork para rehacer mi vida, y lo hice. Tengo mujer, hijos, un trabajo bien remunerado. Esta isla ni se me pasa por la cabeza. La carta de Macy fue un shock para mí. ¿Cómo había encontrado mi dirección? ¿Y por qué me pedía que volviera para ocuparme de un cañón? «No tiene sentido», dijo, encogiéndose de hombros. Tenía que admitir que no me había hecho esas preguntas hasta que salí de mi casa. Philip iba a volver en busca de respuestas. Pensé en sugerirle que trabajáramos juntos, pero nuestra relación nunca había sido amistosa, y no iba a arreglar eso ahora. Así que permanecí en silencio mientras el ferry atracaba en el muelle, y el bocinazo me indicaba que podía abandonar el barco. Mientras cogía mis cosas, empezó a llover. Me empapé mientras corría hacia la parada del autobús. Hace 10 años solo había 2 líneas de autobús en Grey Fork, y por lo visto no había cambiado mucho. Me paré bajo la lluvia, contemplando si tomar el autobús junto a Philip West. Fue entonces cuando vi a un hombre con un cartel con mi nombre. Estaba de pie junto a un todoterreno Honda negro. Me acerqué a él, sorprendido de que alguien estuviera esperando mi llegada. Abrió la puerta del coche y me encontré cara a cara con la actual propietaria de Colton Canyon y una de mis exnovias, Jennifer Ward. «Siéntate, Pete, tenemos que hablar», dijo. No me molesté en discutir. Tenía demasiada curiosidad por saber cómo sabía que iba a venir, pero Jen se apresuró a explicarme. «Veo que tienes una carta de Macy», dijo mientras nos alejábamos del puerto deportivo. Yo recibí la misma. De hecho, todos los que la conocían habían recibido cartas similares pidiéndole que volviera a Grey Fork y se ocupara de lo que había ocurrido en el cañón. ¿Todas? ¿Cuántas cartas había enviado a lo largo de los años? Pregunté, intentando comprender la magnitud. Muchas. Mucha gente ha abandonado esta isla. Creo que, si te cuento a ti,
Encontré a 6 que volvieron porque Macy les escribió una carta despidiéndose. No contesté nada, pensando en sus palabras. La lluvia arreciaba cuando llegamos a la vieja posada que regentaba su familia. He preparado una habitación para ti, también para los demás que recibieron cartas de Macy. Voy a averiguar qué pasa con este cañón. Espera, ¿tu familia ya no es dueña del cañón? Pregunté, notando el matiz amargo en su voz. Papá lo perdió en una partida de cartas hace 2 años. Maldito idiota. Ese negocio era lo único que nos mantenía a flote. Ahora los nuevos dueños me tienen trabajando aquí como ama de casa hasta que paguemos la deuda. Pero ese no es tu problema, Pete. Descansa un poco. Mañana hablaremos y quizá podamos solucionar las cosas juntos. Subí las escaleras, tratando de relajarme después del largo viaje. Pero no había forma de que mi mente desconectara. Las palabras de Macy resonaban en mi cabeza. Este lugar te necesita. Cuando vi su carta por primera vez, pensé que era su grito personal de ayuda. Pero ahora me daba cuenta de que no se dirigía solo a mí. ¿Por qué había reunido a tanta gente aquí? ¿Y qué tenía esto que ver con el cañón que la familia Ward utilizaba como atracción turística? Desde la ventana de mi habitación, contemplé la parte sur de Grey Fork. El estrecho y largo cañón se extendía en la oscuridad como una herida que no cicatriza. Algo extraño estaba ocurriendo en sus profundidades, y yo tenía que averiguarlo. No creía en los alienígenas, pero estaba segura de que no se trataba de un fenómeno natural. Fuera lo que fuera, extraterrestres u otra cosa, descubriría la verdad. No por el bien de Macy, por mi propia tranquilidad. La funeraria estaba en el centro de la isla. Era un viejo edificio de piedra, probablemente construido en la época colonial. Jen había prometido hablar conmigo después del servicio, pero yo pensaba más en ver allí a mi familia. No había avisado a nadie de mi regreso, así que cuando mi madre me vio al otro lado del pasillo, me di cuenta de que había cometido un error al venir aquí. Intenté perderme entre la multitud, pero ella me encontró justo después de que terminara el servicio. «Tienes mucho valor para presentarte aquí», gritó, señalándome con el dedo. Tenía un aspecto horrible, los ojos hinchados, el pelo enmarañado y apestaba a alcohol. «Silencio», dije, y me di cuenta de que la gente empezaba a mirar a mi alrededor. «¿Por qué iba a hacer eso? Viniste al funeral de tu amiga, pero ni siquiera ayudaste a enterrar a tu propio padre. ¿Por qué no hablamos de esto en otro sitio?», sugerí, tratando de sacarla de la habitación para evitar llamar la atención. Philip oyó nuestra discusión y, al parecer, decidió hacerse el héroe. «Señora Thorne, ¿la está molestando?», intervino, acercándose. «No te metas, Philip», le respondí bruscamente. El altercado entre nosotros se convirtió rápidamente en una pelea. Me golpeó y sentí que me sangraba la nariz. Mi madre intervino y nos detuvo, diciéndome que fuera yo a Temeraire a su casa. Con la nariz rota, no discutí. Cuando llegamos a casa, mamá me echó agua en la taza y empezó a lavarme la herida. Tenía los ojos llenos de cansancio, una mezcla de alegría y rabia. «No deberías haber vuelto aquí», dijo en voz baja, poniéndome hielo en la nariz. «Empiezo a darme cuenta», respondí, intentando aliviar el dolor de cabeza. Le hablé de la carta que Macy me había enviado, así como de otras que habían recibido similares. Cuando mencioné el cañón, su rostro palideció. «No deberías ir allí. Hay maldad en ese lugar. Mató a tu padre», dijo, bajando la mirada. No estaba seguro de creerla, pero insistí en que me contara lo que había ocurrido 10 años atrás. Se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente la convencí. Era un invierno crudo. Tu padre acababa de perder su trabajo en el aserradero del lado oeste de la isla. Había trabajado allí durante casi 20 años, pero no significaba nada para ellos. Eran tiempos difíciles. El dinero se estaba acabando en Grey Fork. El único negocio que aún aguantaba era aquel maldito cañón. Howard Ward aún era el dueño entonces, y estaba encantado de contratar a tu padre. Necesitaban gente dispuesta a llevar grupos más adentro del cañón.
excursionistas extremos. Todos trataban de probar que los extraterrestres existían. Tonterías, pensé entonces. Mamá guardó silencio un momento antes de continuar. ¿Y tu padre? Pensaba lo mismo, siempre y cuando el trabajo mantuviera un techo sobre nuestras cabezas. Se dio la vuelta, como si no quisiera seguir recordando. Pero al cabo de unas semanas, se puso raro. Hacía turnos extra, buscaba grupos más grandes para llevarlos más adentro del cañón. Nunca explicaba lo que veían allí, pero su cara hablaba por sí sola. Hay algo ahí fuera, Peter, algo que tu padre trató de entender, pero lo quebró. Intenté objetar. Son solo leyendas, mamá. Si hubiera algo allí, ya lo sabríamos. Te equivocas, replicó bruscamente, mostrándome un montón de papeles viejos. Había discrepancias en los documentos que había recopilado. Los registros locales mostraban que algunos de los turistas que habían sido escoltados al cañón nunca habían salido de la isla. ¿Está diciendo que desaparecieron?, pregunté, sin creérmelo. Digo que este cañón no es solo un agujero en el suelo, es una trampa. Mi madre me contó cómo había luchado para conseguir este archivo de Howard cuando aún era su dueño. Ella afirmó que él sabía la verdad, pero tenía miedo de admitirlo. Él estaba tratando de vender el cañón para deshacerse de su maldición. Y tu padre, ella no pudo terminar. En lugar de eso, fue al ático y me trajo un viejo diario. Estas son las notas de tu padre. Todo lo que aprendió está aquí. Lo abrí y empecé a leer. Al principio, el diario estaba lleno de los apuntes habituales, diagramas, mapas geológicos, notas sobre grupos de turistas. Pero a medida que hojeaba las páginas, el texto se volvía cada vez más incoherente. Hacia el final, las notas se convirtieron en garabatos incoherentes. En cada página empezaron a aparecer extraños dibujos que parecían extraterrestres de viejas historias. ¿Cuándo encontraste esto?, pregunté cerrando el diario. Hace 5 años. Tardé mucho en conseguir que Howard me diera esas notas. ¿Crees que ocultaba algo? Lo sé, Peter. Este cañón se lleva a la gente y ahora se ha llevado a Macy. Esa noche me quedé despierto lo suficiente para leer el diario de mi padre. En sus notas mencionaba una base militar al este de Grey Fork. Parecía que Howard Ward colaboraba con el ejército para seguir haciendo giras a pesar de los peligros de la radiación. Pero, ¿por qué? ¿Qué esperaban encontrar? Sabía que las respuestas se escondían en las profundidades del cañón. A la mañana siguiente, llamé a Jen y le pregunté dónde estaba su padre. ¿Su padre? Está en el hospital psiquiátrico local, Morning View. Perdió la cabeza después de perder el negocio, respondió. Agradecí a mamá su ayuda y me dirigí a la clínica. Solo me quedaban unos días en Grey Fork y estaba decidida a utilizarlos para resolver el misterio. De camino, se me ocurrió una excusa plausible para reunirme con Howard Ward. Decidí decir que era el abogado de la familia y que había venido a arreglar unos papeles relacionados con el cañón que él no había completado hacía 2 años. Esta excusa funcionó y el personal no hizo demasiadas preguntas. Cuando el señor Ward entró en la sala donde íbamos a hablar, me miró con incredulidad. «Usted no es mi abogado», murmuró sentándose. «Usted salía con mi Jennifer. Me acuerdo de ti. Antes de que llames a la enfermera y me eches, echa un vistazo a esto», dije, entregándole la carta de Macy y el diario de mi padre. «¿Qué se supone que me dice esto?», preguntó mirándolos. «Fíjate en que la letra de la carta y la del diario son parecidas». Hice una pausa para que asimilara la información y añadí. «Durante casi 10 años, la gente pensó que mi padre había perdido la cabeza. Ahora yo he empezado a pensar lo mismo de mi compañero. Pero eso forma parte de la conspiración, ¿verdad, señor Ward?» Sus ojos se crisparon, lo que le delató. «Mi madre está segura de que mataron a la gente que enviaron al cañón. ¿Qué les ocurrió realmente?» Ward se apartó de la ventana con los hombros caídos. «No entiendes nada, muchacho. ¿Crees que es el ejército? Eres demasiado estrecho de miras. Es mucho más que eso».
¿Qué es más grande? Explícate, le pedí. Se volvió hacia mí lentamente, su voz extrañamente tranquila. Este planeta no está preparado para los alienígenas. ¿Estás diciendo que los alienígenas están detrás de todo esto? Apenas pude contener la risa. Los he visto, Peter. Altos, de piel gris, ojos ardientes como el fuego. Me hablaban, me controlaban, siempre me han controlado. Son los que te trajeron de vuelta a esta isla. Me estremecí. Parecían tonterías, pero sus ojos ardían con una especie de fanatismo mórbido. Dígame la verdad, señor Ward. ¿Mató usted a esos hombres? En lugar de responder, se golpeó la cabeza contra la pared y yo grité llamando a las enfermeras. Cuando llegaron, estaba inconsciente. Recogí mis cosas y llamé rápidamente a Jen. Creo que tengo una idea de lo que esconde el cañón. ¿Puedes reunir a todos en la entrada? Todos están aquí excepto Philip. Está en el cementerio, en la tumba de Macy, respondió ella. Me dirigí al cementerio. Philip se quedó mirando la tumba. ¿Qué quieres, Pete?, preguntó bruscamente, sin volverse. Jen me ha dicho que estabas aquí. He venido a ofrecerte una tregua. Mentí. En realidad, quería convencerlo de que viniera con nosotros. Su carta de Macy lo convertía en una pieza de este rompecabezas. Tu madre se ha ocupado de tu herida, por lo que veo. Supongo que me he pasado, dijo, mirándome la nariz cosida. ¿Por qué has vuelto?, pregunté, señalando la tumba. Supongo que todos nos hacemos esa pregunta. Jen dijo que otros 5 recibieron cartas de Macy. Parece como si algo más nos hubiera traído a todos aquí, admitió. Asentí, intentando no mostrar que sentía lo mismo. Las respuestas están en el cañón. Jen está reuniendo a todos. Deberías venir. De acuerdo, pero si resulta ser una pérdida de tiempo, Pete, te apuntaré otra vez, contestó, dirigiéndose a su coche. Me quedé mirando tras él, preguntándome qué le habría parecido inútil en el pasado. Pronto estaba de vuelta en la posada, recogiendo mis cosas y dirigiéndome al cañón. 1000 preguntas se arremolinaban en mi mente, pero una prevalecía sobre todas. ¿Qué ocultaba aquel lugar? Cuando llegué, los viejos edificios que vendían entradas y recuerdos parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento. Era obvio que al nuevo propietario no le importaba mantenerlos en orden. Todos los demás ya estaban reunidos en la entrada del cañón, excepto Philip. Jen parecía molesta. ¿Por qué nos has hecho venir, Pete? La excursión no empieza hasta que todo el grupo está reunido, dijo descontenta. Tenemos que ir juntos y descubrir la verdad. Es la única manera. Volví a mentir. De hecho, temía que el lugar fuera peligroso, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Nos recibió un guía turístico anciano. Estaba claro que no tenía nada que ver con los nuevos propietarios. Al parecer, era un lugareño que intentaba ganarse la vida. Conducir tours por este lugar es un trabajo extraño, comenté, mostrándole el carné de conducir que me pidió para registrarse. De hecho, la mayoría de ustedes son de aquí, dijo estudiando nuestros documentos. Esta información me dejó perplejo. Tanta gente había intentado marcharse de Greyfork a lo largo de los años y ahora estábamos todos aquí. Era como si algo o alguien nos hubiera reunido. El guía nos subió a un pequeño carro y empezó a adentrarnos en el cañón. A pesar de que el día era soleado, a medida que las paredes del cañón se hacían más altas, la luz desaparecía, dejándonos en la oscuridad. Este lugar siempre ha sido una especie de zona prohibida para mí. Supongo que en algún lugar de mi mente siempre supe que era problemático. Mientras el carruaje avanzaba, el guía contaba la conocida leyenda del accidente del ovni. Por supuesto, no mencionó la contaminación radiactiva que casi cerró el lugar para siempre. Decidí arriesgarme e hice una pregunta. ¿Sigue enfermando la gente? ¿Seguro que aquí no hay peligro? ¿Por qué cerraron este lugar? Me miró fríamente, sin esperarse una pregunta así. Este lugar no hace daño a nadie. Todo lo que has oído es mentira. Al contrario, cura. Pronto lo verás por ti mismo.
dijo, deteniendo el carruaje. Bajamos y le seguimos hasta la estrecha entrada de la cueva. ¿Ninguno de vosotros había bajado aquí antes?, pregunté a los demás. Jen negó con la cabeza. Papá siempre decía que no debía bajar aquí. Decía que no quería que acabara como la gente a la que había enviado aquí. Sus palabras me provocaron un ataque de ansiedad. ¿Y los demás?, pregunté, mirando alrededor a la multitud. La respuesta fue la misma. Ninguno de nosotros había estado nunca en el cañón, aunque todos sabíamos que existía. ¿Por qué? ¿Por qué evitábamos todos este lugar? Me lo pregunté más a mí mismo que a ellos. El guía marcó un código en un panel situado junto a una enorme puerta metálica y nos invitó a entrar. Dentro nos recibió una enorme sala oscura con una piedra verde brillante en el centro. La piedra era del tamaño de un coche pequeño, y en su superficie podíamos ver extraños dibujos que parecían escritos. ¿Qué es?, susurró Jen, incapaz de apartar la mirada. Es solo un meteorito, respondió el guía riendo. No tiene nada de especial. Entonces, ¿qué son esos dibujos?, preguntó Philip, acercándose para tocar la piedra. Inmediatamente apartó la mano. «Maldita sea, es como el fuego», maldijo. «Solo estoy trabajando. A la gente le encantan las cosas místicas. Ve a hacer fotos, aunque tu equipo no funcionará aquí», respondió el guía. Me llevé rápidamente a Jen y Philip a un lado. Tenemos que encontrar la manera de llegar más profundo. Es evidente que este tipo esconde algo. Lo averiguaré, dijo Jen con una sonrisa socarrona mientras se acercaba al guía. Se transformó al instante, su voz suave y coqueta. Me sorprendió su capacidad para manipular a la gente. ¿De cuánto tiempo disponemos?, le pregunté a Philip en un susurro. Todo el que quieras, creo. Ese viejo no sabe nada. Pero sigo pensando que aquí no hay nada que merezca la pena. Se encogió de hombros. Tendremos que comprobarlo todo para estar seguros, dije, empezando a echar un vistazo a la habitación. Nos fijamos en unas extrañas plataformas en el suelo, cada una de las cuales parecía un escalón redondo, evidentemente diseñado para trepar por él. «Hay tantas plataformas como nosotros», dijo Philip. «Quizás si todos nos pusiéramos sobre ellas, pasaría algo», sugerí. Decidimos intentarlo. Cuando todos hubieron tomado asiento, la plataforma que había debajo de mí bajó y la sala se llenó de una luz verde brillante. «¿Qué está pasando?», gritó Jen. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, y entonces empezamos a elevarnos. Nos elevábamos lentamente en el aire, como si una fuerza invisible nos sostuviera. La luz de la piedra se hizo cada vez más brillante, y las paredes de la habitación empezaron a brillar con extraños símbolos que parecían moverse, formando extraños patrones. «¿Qué demonios es eso?», gritó Philip, intentando alcanzar la pared para detener su movimiento. «¡No toques nada!», le grité, sintiendo que el corazón se me aceleraba. De repente, la piedra del centro de la habitación empezó a girar. Su brillo se volvió casi cegador, y sentí que la piel empezaba a arderme, como si me la estuviera comiendo un ácido. Me miré las manos y me horroricé al verlas agrietarse. Mi piel empezó a apagarse, adquiriendo un extraño tono gris. «¿Qué está pasando?», gritó Jen, con la voz ronca. Quise responder, pero se me hizo un nudo en la garganta y el cuerpo me pesaba demasiado como para moverme. La luz se extendió por el espacio y sentí que el mundo que me rodeaba desaparecía. De repente, todo se detuvo. Caímos al suelo con un ruido sordo, como si una fuerza invisible nos hubiera liberado. Me levanté muy mareada. Me temblaban las manos, pero eso no era lo peor. Miré a Jen y a los demás y vi que les había pasado lo mismo que a mí. Tenían la piel agrietada, casi transparente en algunas partes, y los ojos más brillantes, como si brillaran desde dentro. «¿Qué nos han hecho?», susurró Jen, con una voz casi irreconocible. Antes de que pudiera responder, unos hombres uniformados irrumpieron por la puerta. Eran soldados.
Nos apuntaron con sus armas y gritaron órdenes que no pude entender. «No somos el enemigo. Necesitamos ayuda», gritó Philip levantando las manos. Pero los soldados no escucharon. Uno de ellos golpeó a Philip en la cara con la culata de su arma y se desplomó en el suelo. «¡Levantad las manos!», gritó el comandante, con voz ronca y áspera. Levanté las manos, intentando demostrar que no era una amenaza, pero de repente sentí que las piernas me fallaban. Uno de los soldados me golpeó y todo se oscureció. Cuando volví en mí, el cuerpo aún me ardía de dolor. Intenté moverme, pero me di cuenta de que tenía los brazos y las piernas encadenados a una mesa de metal. Miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, salvo por algunas personas, también encadenadas a las mesas. Entre ellas reconocí a Jen. Tenía los ojos cerrados y la cara pálida. Quise llamarla, pero se me secó la garganta. La puerta se abrió y entró un hombre con uniforme militar. Parecía tener unos 50 años, aunque en sus ojos había una expresión de cansancio que denotaba mucha más edad. «Despierta», dijo, sentándose en la silla frente a mí. «No tienes ni idea de quién eres, ¿verdad?» «Soy una persona normal», grité, aunque en el fondo dudaba de mis palabras. Él sonrió, negando con la cabeza. «¿Una persona normal? No tienes ni idea de lo que te ha pasado. Y no empezó ayer». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el miedo me subía por la espalda. «Tú y tus amigos sois algo único. Os habéis convertido en parte de algo mucho más grande. Tu cuerpo ya no es tuyo. Les pertenece a ellos». «¿A ellos? ¿A quién?», quise gritar, pero se me quebró la voz. Se inclinó hacia mí. Sus ojos ardían con un brillo extraño. «Los que vinieron aquí hace mucho tiempo. ¿Crees que esa cosa del cañón era solo un meteorito? Era su nave». Sentí que el frío me calaba hasta los huesos. «¿Qué nos habéis hecho?». «Solo estamos observando», respondió, levantándose de la silla. «Lo que os ha ocurrido no es obra nuestra, es su voluntad». Se marchó, dejándome en aquella inquietante habitación donde el silencioso parpadeo de la luz en el techo era el único sonido. Me quedé inmóvil, intentando comprender las palabras del hombre. ¿Su nave? ¿Su voluntad? Parecía una locura, pero en el fondo sabía que decía la verdad. Algo en el cañón nos había cambiado, nos había hecho parte de algo que no podía explicar. Un leve susurro me hizo levantar la cabeza. Jen empezaba a volver en sí. Sus ojos se abrieron y noté que sus pupilas ya no eran humanas. Brillaban con una suave luz verde que reflejaba la misma energía que emanaba de la roca del cañón. «¿Pete?», susurró, con voz débil y extraña. «Jen, ¿estás bien?», pregunté, aunque sabía que algo nos pasaba a los dos. Ella miró a su alrededor y su mirada se detuvo en las mesas metálicas y los tubos que se extendían desde nuestras manos. «¿Qué nos han hecho?», dijo con voz temblorosa. «No lo sé», admití. Pero ese hombre dijo que no habían sido ellos. Era algo que estaba en el cañón. La puerta volvió a abrirse y un grupo de hombres enmascarados entró en la sala. Se acercaron silenciosamente a nosotros y empezaron a comprobar los instrumentos y a inyectarnos algún tipo de sustancia a través de vías conectadas a nuestras venas. «¿Qué estáis haciendo? Suéltennos», gritó Jen, pero su grito solo hizo que uno de los técnicos la mirara fríamente. «Cálmate», dijo el enmascarado. «Es solo una prueba». Sentí que el líquido frío empezaba a fluir por mis venas. Volvieron los mareos y sentí que la mente se me nublaba. Antes de perder el conocimiento, oí un fragmento de conversación entre los dos técnicos. «Se están adaptando más rápido de lo esperado. El proceso se está acelerando. ¿Crees que sobrevivirán a la siguiente fase? Es muy posible, pero si no, empezaremos con nuevos sujetos». Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que ya estaba en otra sala. Este lugar era como una especie de laboratorio. Había pantallas, instrumentos y paneles parpadeantes por todas partes.
Levanté la vista y vi que Jen estaba en la celda contigua. Estaba sentada en el suelo, con la cara entre las manos. «¡Jen!», la llamé. Levantó la cabeza y su mirada me sobresaltó. Sus rasgos se habían vuelto aún menos humanos. Su piel había adquirido un tono metálico apagado y sus brazos tenían finas líneas brillantes que parecían vasos. «Ah, Pete, ya no somos como antes», dijo con la voz empapada de desesperación. Me miré las manos y noté que mi piel también había cambiado. Me toqué la cara y sentí que se me ponía rígida como una piedra. En ese momento, se abrió la puerta del laboratorio y entró el mismo hombre uniformado. «¿Cómo se encuentran, sujetos?», preguntó con una fría sonrisa. «¿Qué nos ha hecho?», grité, sintiendo que me invadía una oleada de rabia. «Hemos descubierto vuestro verdadero propósito», respondió. «Ahora sois más que humanos. Eres el puente entre nuestra raza y los que vinieron aquí hace mucho tiempo». «¿Qué aquellos?», preguntó Jen, con voz cada vez más firme. «Los alienígenas que llamáis los grises. Vinieron a cambiarnos, a preparar este planeta para algo más grande. Tú eres su herramienta». Sentí un nudo de rabia en la garganta. «¿Lo sabías todo el tiempo?», pregunté. «Lo sabía», respondió con calma. «Llevamos más de un siglo estudiándolos, y ahora, por fin, estamos cerca de comprender su propósito». Se acercó un paso. Su rostro era una mezcla de fanatismo y crueldad. «Y tu papel es terminar lo que ellos empezaron». Sentí que un extraño poder se acumulaba en mi interior. Era similar a la energía que había sentido en el cañón. Mi cuerpo empezó a temblar y las cadenas que me sujetaban se rompieron de repente. Jen se dio cuenta y se puso de pie rápidamente. «¡No vamos a ser sus herramientas!», gritó, antes de romper el cristal de su celda con una fuerza increíble. Los soldados se abalanzaron sobre nosotros, pero algo se despertó en nuestro interior. Sentí que mis manos empezaban a brillar y de repente un potente chorro de energía brotó de ellas, derribando a uno de los atacantes. «¡Corred!», grité, agarrando el brazo de Jen. Irrumpimos en el laboratorio, aturdiendo a los soldados y destruyendo todo a nuestro alrededor. No sabíamos lo que nos esperaba tras la siguiente puerta, pero sabíamos una cosa: teníamos que salir de aquí antes de que nos detuvieran de nuevo. Salimos corriendo del laboratorio y entramos en un pasillo largo y poco iluminado. Empezaron a sonar sirenas y las letras de las paredes parpadeaban con una alarmante luz roja. Detrás de nosotras se oían los gritos de los soldados y el ruido de sus botas. «¡Por aquí!», gritó Jen, señalando una puerta metálica al final del pasillo. La abrí y nos encontramos en un estrecho túnel. Las paredes estaban cubiertas de placas metálicas y el suelo parecía de cristal, con cables incandescentes debajo. El túnel descendía hacia alguna parte, como si llegara al corazón mismo de esta extraña base. «¿Qué es este lugar?», susurré, mirando a mi alrededor. «Parece que seguimos dentro de la nave», respondió Jen, con la voz temblorosa por la tensión. No habíamos llegado muy lejos cuando la puerta que teníamos detrás se cerró de golpe. El eco metálico de los pasos resonó en el túnel. Los soldados estaban cerca. «Tenemos que ir más deprisa», dije cogiendo a Jen de la mano. Corrimos por el túnel, aunque las piernas me temblaban de cansancio. A medida que nos adentrábamos, la luz a nuestro alrededor se hacía más y más brillante, y las paredes empezaron a cambiar de forma. El metal se estaba convirtiendo en algo orgánico, como tejido vivo. «Esto no es una nave», susurró Jen, deteniéndose un momento. «Es algo vivo». Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nuestros pies empezó a temblar de repente y un chorro de luz verde brillante estalló desde el techo. Caímos de rodillas, protegiéndonos los ojos del cegador resplandor. «¡Arriba! ¡No podemos quedarnos aquí!», grité, intentando levantarme. Pero la luz no nos dejaba movernos. Era como si nos tirara al suelo, envolviendo cada célula de nuestro cuerpo. Sentí que algo entraba en mi mente.
Era como una voz, no palabras, sino imágenes, sonidos, sensaciones. Llenaron mi cabeza, desplazando todo lo demás. Sois los elegidos. La voz venía de dentro y de fuera al mismo tiempo. Era profunda, no parecía humana. ¿Quiénes sois?, resollé, tratando de liberarme de este cautiverio de luz. Somos los que estaban aquí antes que tú, los que observan, alteran, dirigen. Sois nuestros recipientes. ¡No somos vuestros recipientes!, gritó Jen, con la voz llena de rabia. Sentí que su ira se transfería a mí. Teníamos que luchar, pasara lo que pasara. ¡Dejadnos en paz!, grité, y de repente la luz a mi alrededor empezó a desvanecerse. Abrí los ojos y vi que estábamos de nuevo en el túnel. El suelo había dejado de temblar y las paredes habían recuperado su aspecto metálico. Pero algo había cambiado. Sentí que algo nuevo, poderoso e incontrolable despertaba en mi interior. «Pete, ¿estás bien?», preguntó Jen, acercándose a mí. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos ya no brillaban. «Sí, eso creo. Pero tenemos que salir de aquí», respondí, intentando recuperar el aliento. Seguimos corriendo por el túnel, ignorando el cansancio y el dolor. Pronto llegamos a una enorme sala, que parecía ser el centro de esta base. En medio de la sala había otra piedra brillante, pero esta era varias veces más grande que la que habíamos visto en el cañón. A su alrededor se movían extrañas máquinas que parecían híbridos de tecnología y materia orgánica. «Es su corazón», dijo Jen, con la voz llena de terror. Antes de que pudiera decir nada, unos soldados entraron detrás de nosotros. Nos rodearon, apuntándonos con sus armas. «¡No os mováis!», gritó uno de ellos. Pero yo ya sabía que no iba a dejar que nos atraparan de nuevo. La rabia que sentí en el túnel empezó a hervir de nuevo en mi interior. «No, no seremos más vuestra presa», grité, y mis manos empezaron a brillar con la misma luz verde que salía de la piedra. La energía surgió de mí como una ola, lanzando a los soldados contra las paredes. «Tenemos que destruir este lugar», dijo Jen, señalando la piedra del centro. Asentí con la cabeza. Ambos nos acercamos a la piedra, sintiendo cómo su energía intentaba retenernos. «Si la destruimos, quizás se acabe», dijo. Puse las manos sobre la superficie de la piedra, y el mundo que nos rodeaba empezó a vibrar. El mundo que nos rodeaba tembló, como si la propia realidad se estuviera derrumbando. La superficie de la piedra bajo mis manos estaba caliente y lisa, pero sentía un extraño latido en su interior, como si estuviera viva. Jen también puso las manos sobre la piedra, con el rostro contraído por la tensión. «Podemos hacerlo, Pete. Tenemos que pararlo», dijo apretando los dientes. Los soldados empezaron a recobrar el conocimiento, pero sus acciones se volvieron torpes, como si algo les desestabilizara la coordinación. Tal vez la piedra estaba perdiendo el control sobre ellos. «¡Intentan desconectarnos!», gritó uno de ellos mientras la luz verde que nos rodeaba empezaba a aumentar. Sentí que la piedra reaccionaba a nuestra presencia. Su energía me quemó las palmas de las manos y las mismas voces volvieron a resonar en mi cabeza. «No podréis detenernos. No dejaremos que sigas así», gritó Jen. Su voz sonaba más fuerte que nunca. Cerré los ojos y me concentré en la energía que fluía por mis manos. Era como luchar contra una ola gigante que amenazaba con abrumarme, pero la contuve, canalizando mi voluntad hacia la destrucción. «Te destruirás a ti misma». «Tal vez», susurré apretando los dientes. «Pero prefiero morir a dejar que destruyáis a los demás». La piedra empezó a resquebrajarse, y de ella brotaron brillantes destellos de luz. Uno de ellos golpeó el techo, creando grietas por las que cayeron escombros. «¡Pete! ¡Está funcionando!», gritó Jen. De repente, una ráfaga de energía salió de la roca y nos tiró al suelo. Rodé hacia un lado, sintiendo una ola de aire caliente que me quemaba la piel. Cuando levanté la vista, la piedra empezó a desmoronarse.
Su superficie se resquebrajó como el cristal, y la luz del interior se hizo cada vez más brillante, llenando toda la sala. «¡Tenemos que huir!», grité, cogiendo a Jen de la mano. Corrimos hacia la salida, saltando por encima de los escombros e intentando evitar el metal que caía del techo. La sala se llenó de un estruendo ensordecedor, y supe que el lugar estaba a punto de derrumbarse. Los soldados quedaron atrás, muchos de ellos aturdidos o heridos por la explosión. «¡Este es el final!», gritó Jen cuando llegamos al túnel que conducía al exterior. Miré hacia atrás y vi cómo la roca explotaba finalmente. La luz llenó todo el espacio y luego todo quedó en silencio. Cuando salimos, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. El aire era fresco, pero tenía un extraño sabor metálico. Volvimos la vista hacia el cañón, del que seguía saliendo un humo espeso. Donde antes había estado la roca, ahora había un vacío. «Lo hemos conseguido», susurró Jen, respirando con dificultad. Pero yo no estaba segura. Aunque la piedra había sido destruida, seguía sintiendo una extraña presencia en mi interior. Era como un eco de energía que no quería desaparecer. «Estamos vivos, pero ¿y ahora qué?», pregunté mirándola. Jen se miró las manos, en las que aún parpadeaban finas líneas brillantes. «Ya no somos los mismos de antes, pero quizá este no sea el final», asentí, dándome cuenta de que nuestra lucha no había terminado. Este cañón, esta roca, todo formaba parte de algo más grande. Pero ahora, con estos poderes que dejaron en nosotros, podríamos encontrar respuestas. Caminamos en silencio hacia el camino de regreso a la aldea. Nos esperaba una noche llena de preguntas, pero sabíamos una cosa: ya no seríamos víctimas. Nos habíamos convertido en algo más, y eso no era más que el principio.